Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas, con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Como siempre, empezaré platicando un poco de los mercados. Esta semana que recién termina fue francamente buena para las bolsas del mundo en lo general. Por ejemplo, el índice Nikkei de Japón subió en la semana el 6%, 6.6. Shanghai fue la única bolsa perdedora en China, menos 1.7%. En Europa las bolsas subieron, de acuerdo al Eurostock 600, 5.21. El Dow subió 4.32. El Standard & Poor's 5%. Nasdaq, que es el índice tecnológico por excelencia, 6.87%. La Bolsa Mexicana de Valores también tuvo su alza, 2.13%. El peso ganó 2.3% en toda la semana y el euro ganó con respecto al dólar el 1.15%. O sea que fue una buena semana de mercados. La razón fundamental es que se abrió una puerta de esperanza en relación a un proceso que se puede dar o no se puede dar, que es el de lograr el cese al fuego entre Rusia y Ucrania, algo que se ve difícil, algo que todavía se ve complicado, pero Jorge Gordillo tiene más detalle sobre las negociaciones que se han estado llevando a cabo entre rusos e ucranianos y cómo se ve la perspectiva. Jorge, adelante, por favor. Gracias, Manuel. Saludos. Efectivamente, lo que hemos escuchado, lo que se ha colado en la prensa es que ya por lo menos hay unos puntos en donde hay cierta grado de discusión. Ya no solo son amenazas y ultimátum, ya los puntos a considerar es tratar de definir hasta qué punto Rusia acepta una militarización en Ucrania, el estar en la neutralidad por parte de su injerencia por entrar a la OTAN, el poderse ya aceptar que Crimea ya es parte de Rusia y también toda esta parte del este que se le declara independiente. Esas son como las bases de las condiciones que les puso a los rusos, que por supuesto se seguirán negociando y todo el mundo sigue generando presiones en las negociaciones. En el Inter pues vemos cualquier cantidad de noticias que nos hacen pues a todos especular y el mercado agarra esa esperanza como pensando que esto no va a durar mucho tiempo, semanas, a lo mejor un par de meses para llegar a una consolidación, pero pues hay que tener cuidado porque claramente los objetivos de Rusia no se han cumplido y todavía no está muy claro cómo se van a sanar todas estas rispideces que se lograron entre Rusia y el Occidente, cómo va a volver a tratar de regresar esto a la normalidad y qué efecto tendrá en los precios de los commodities o en la economía en general. Pero bueno, por lo menos siguen platicando, ¿no? Que eso es lo que abre la esperanza para que pudiera existir en algún momento dado un cese al fuego. En la semana tuvimos también noticias muy importantes de carácter financiero. Se llevó a cabo la reunión de la Reserva Federal. En esta, como se esperaba, se incrementó por primera vez desde el 2020 la tasa de interés para pasar de 0.25 al 0.25, es decir, se incrementó en un cuarto de punto y también en una formulita muy curiosa que tienen ahí en la reserva a través de puntos, cada quien opina dónde ven las tasas de interés hacia adelante y en general se espera, por lo menos el consenso es, que además de esta alza de un cuarto de punto, pueden venir otras 6 alzas, con lo cual la tasa de interés a diciembre podía terminar entre 1.75 y el 2%, ¿no? Yo, la verdad, creo que los mercados lo asimilaron bien. Fue muy curioso. Cuando se dio el anuncio, las bolsas iban subiendo bastante y de repente de números negros pasaron a números rojos los 3 principales índices en Estados Unidos, pero la reacción negativa duró exactamente 15 minutos, porque a los 15 minutos las bolsas volvieron a repuntar y cerraron muy hacia arriba, ¿no?
con incrementos del 1,5 al 2,5%. O sea que los mercados han tomado bien esa noticia, así se desarrollaron los mercados el jueves después de la noticia de la Reserva Federal, el mismo viernes mercados más atractivos, claro, influenciados mucho por las noticias de la guerra entre Rusia y Ucrania, o lo que pueden llegar a ser buenas noticias, pero en el fondo yo creo que los mercados aceptaron finalmente pues que esto es lo que tiene que suceder, que se tiene que endurecer la política monetaria, porque lo peor que podría pasar es que en Estados Unidos se perdiera el control de la inflación, porque entonces sí estaríamos en un escenario mucho peor. Pero ¿qué opinas tú, Jorge? Bueno, muy interesante porque efectivamente los mercados financieros están en el corto plazo aprovechando las caídas que se dieron en semanas anteriores, niveles muy atractivos para hacer ganancias, pero en ganancias inmediatas, en ganancias en el corto plazo, por esta esperanza en la guerra, porque los aumentos en la tasa de interés no empezaron muy fuertes, fueron solo de 25 puntos básicos, como dices, pero hay una serie de riesgos adicionales que nos acaba de poner en la mesa la Reserva Federal que hay que considerar para inversiones más a mediano plazo, y hay que tener cuidado en nuestros portafolios. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal nos dijo que empezaba lento, pero el hecho que te haya dicho que espera 6 alzas para el resto del año significa que va a ser muy agresivo en su política monetaria de aumento. O sea, va con todo a tratar de contener la inflación. Y el problema que tiene ahorita es que está persiguiendo la inflación. No tiene control ahorita sobre la inflación y no tiene manera de asegurarnos que estas alzas en la tasa de interés van a frenar la inflación en sí, porque todos sabemos que es un problema de oferta y se va a arreglar los cuellos de botella en algún momento, pero ya ahorita está muy contaminada la inflación en todos lados. Ya en todos los sectores, ya todo el mundo está contemplando inflaciones del 7, 8%, están aumentando en esos sus productos. Y entonces, no está tan claro que aumentos tan fuertes ahorita en la política monetaria vayan a bajar tan rápido como quisieran la inflación. El peligro que hay es que ya cuando te subes en el barco de contenerla como de lugar, corres el riesgo de estancar la economía o generar una recesión que ya el mercado también, de alguna manera, el mercado financiero empieza a anticipar con las curvas de las tasas de interés. Y bueno, si eso pasa en Estados Unidos, bueno, no podemos imaginar qué nos va a pasar a nosotros o a Europa, ¿no? Bueno, te oigo muy, muy pesimista. Yo honradamente no comparto tu escenario. Yo creo que la Reserva Federal se la va a ir llevando, tal y como dijo. Sí, es agresivo el subir una vez en cada ocasión que haya reunión de la Reserva Federal. Puede haber algunas alzas de 50 puntos, no necesariamente todas tienen que ser de 25 puntos, pero yo no veo signos de recesión en el horizonte de mediano plazo, ¿no? Los números que nos está mostrando la economía norteamericana siguen siendo bastante sólidos. Sí creo que hay riesgos en el camino, sobre todo porque se generaron expectativas, ¿no? Muchas veces la inflación es un tema de expectativas, ¿no? Y nosotros mismos, cuando estamos esperando algo alto, bueno, pues entonces actuamos en ese sentido y nosotros mismos provocamos que las expectativas se cumplan. Pero eso hay que tener cuidado. Sin embargo, yo creo que un brinco de 0 a 2, como podría ser el que se va a dar este año, pues me parece por lo menos, por decir algo, suficiente, ¿no? Pero bueno, Banco de Inglaterra también hizo lo propio, subió la tasa de interés por tercera ocasión 1/4 de punto. Ellos ya están en 0,75 y llama la atención como Japón, que es un país que no tiene petróleo y seguramente le está pegando también el costo del petróleo y el gas, pues es un país que no tiene inflación o la tiene pequeñita, ¿no? Sí, no, coincido contigo. La economía norteamericana es suficientemente sólida, incluso para apagar su economía fuerte en el corto plazo. Aguanta los empleos. Hoy recortó su expectativa de crecimiento. Esperaban que este año crecieran hace 2 meses arriba del 4% y ya la recortaron a 2,8%. Es un recorte bastante fuerte. O sea, sí están la inflación. Ellos se pueden dar el lujo. El problema es en los otros países. Y uno de ellos es México. ¿Qué va a hacer con su política monetaria? Porque hoy la expectativa de crecimiento es entre el 2 o bajo del 2%. Y si en verdad Estados Unidos se frena de más, pues podría ser todavía más preocupante o más peligroso en cuanto a riesgo, ¿no? En eso estoy totalmente de acuerdo. A ver, México está obligado a seguir subiendo sus tasas de interés, pero ya las tenemos en el 6%.
La semana entrante tenemos reunión de Banxico y a lo mejor sube 1/4 de punto, a lo mejor sube medio punto, pero yo creo que veo la tasa de interés mexicana en niveles entre el 7,5 y el 8% para diciembre. Y ay, eso ya duele, ¿no? Porque esas ya son tasas que sí le pegan al crecimiento económico, que de por sí ya es muy magro, ¿no? Estamos esperando 2% de crecimiento, pues si se dan estas alzas tan importantes en la tasa de interés en México, pues a lo mejor el 2 ni siquiera lo logramos, ¿no? Es tal cual. Y si seguimos muy acelerados en el aumento de tasas, a lo mejor tendremos que seguir el camino de la Fed, que puede acelerar su proceso de aumento ellos en el transcurso del año, y entonces nosotros no cerrar en 8, sino acercarnos a 9. Y como dices, cada diferencia de tasas pues vaya en contra incluso de la perspectiva o percepción económica. Una mala noticia que hubo en la semana fue el rebrote en China del COVID-19 con la variante que le quieras poner, y esto obligó a cerrar una de las principales ciudades donde se fabrican un montón de cosas que se necesitan para la industria de la tecnología. Digo, es una pésima noticia porque iba bastante bien China, pero con esto de su política de COVID-0, bueno, pues el cierre que han hecho y el aislamiento preocupa en la medida en que puede provocar que los cuellos de botella no se quiten tan rápido como pensábamos. Me llama la atención que la noticia estuvo lunes y martes, después ya no vi muchas noticias alrededor y no sé cómo se siguió desarrollando la pandemia en China, pero bueno, pues esperemos que lo controlen rápido. También este es un asunto de especulación porque el número de contagios es menor a lo que hemos observado en Europa, en Estados Unidos, en otros lados del mundo. Pero como dices, la política de China es como es de COVID-0. Nos preocupan a todos que esto genere cierre de mercados completos, de industrias completas, que provoquen más presión a la que ya tenemos en los commodities y en otros lados en cuanto a precios. Yo creo que se va a terminar conteniendo, pero bueno, es un riesgo que se suma en estos días a los mercados. Mi querido Jorge, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros semana a semana en Milenio Mercados en Perspectiva. Muchas gracias, que estén muy bien.